¿Qué tal, parceros? Espero que se encuentren muy bien este viernes, todavía disfrutando lo que es una semana bastante positiva para el mercado de las criptomonedas. En el transcurso de la semana habíamos visto Litecoin, la habíamos analizado, los riesgos que tenía esta subida y la sobrecompra que tenía en el corto plazo, pero también cómo había alcanzado a romper resistencias importantes, que tenía argumentos para nosotros pensar que su tendencia sí ha cambiado y que en la corrección posterior nosotros iríamos a buscar posicionarnos ya con una perspectiva de más largo plazo. Ahora vamos a analizar al papá de los pollitos, a Bitcoin, y ver si esta subida que ha tenido en el transcurso de la semana, que no es nada despreciable, de hecho es la decimosegunda mayor subida que ha tenido Bitcoin en un día en toda su historia, es también argumento suficiente para creer que la tendencia ya ha cambiado y vamos a buscar ya máximos continuados. Sé que muchos ya lo dan por hecho, tanto en el mundo de habla hispana como en el mundo cripto de habla inglesa, y más que todo en el mundo cripto de habla inglesa, donde se ve mucho el FOMO. El cripto Twitter está súper bullish, donde le están diciendo a la gente que si no van a comprar ahorita cerca de 5.000, se olviden de comprar un Bitcoin a más bajo precio, y eso me parece a mí irresponsable. Yo personalmente no creo que la tendencia haya cambiado, por eso quería hacer este video, compartirles el porqué, un poco de la discusión que hemos tenido con el grupo de Discord, y que yo crea que la tendencia todavía no ha cambiado y que después de este movimiento vamos a buscar otra etapa del mercado bajista. Pues no quiere decir ni que ya en este momento esté totalmente fuera del mercado, ni que lo esté shorteando desde ahora, y de hecho desde ayer estoy en una posición en largo que en este momento todavía nos está dando buenas ganancias, en una posición que ya está protegida y en la que ya no vamos a perder. Este no era el escenario principal que yo tenía con Bitcoin, y de hecho yo se los había compartido la semana pasada, tanto el conteo primario como con el conteo alterno, que fue el que se terminó dando muy similar, que nos iba a poner por encima de la media de 200 en una zona de bull trap más que todo, y la había trazado más hacia los 5.250, por ahí muy cerca llegamos, y es el conteo que yo todavía mantengo. No tengo por qué cambiar este conteo que se terminó dando y que estaba marcado como una de las variantes bajistas, pasarlo simplemente por la emoción del mercado a hacer un conteo alcista. No, está dentro de los parámetros de lo que podría ser todavía una corrección de esta caída fuerte que tuvimos en noviembre-diciembre, y es lo que yo todavía mantengo. El escenario que yo creo más probable después de que completemos este rally, que yo veo como resistencia más fuerte, esta media de 50 periodos semanal. Por esta zona creería yo que podría terminar este rally, y después nosotros ver un movimiento que nos lleve muy cerca de los $3.000, o de pronto perforarlo por un poco más. Sería algo así, hacernos una bear trap, una trampa de osos que genere mucho miedo, y después sí ver el cambio de tendencia. Estoy acá yo dándome las de adivino y de querer ser adivino, y por eso estoy yo poniendo con tanta antelación este escenario que se ve como tan sacado de contexto para nada. Y de hecho, nosotros tenemos que saber que los mercados los mueven los profesionales, las ballenas que nosotros le decimos. Esas personas, las ganancias de esas personas son a costa de las pérdidas del resto, de los amateurs. Nosotros, los operadores pequeños, somos los que en últimas les terminamos dando las ganancias a los profesionales, las personas que hacen el ciclo del trade perdedor, que es de comprar en máximos y vender en mínimos, son las ganancias de los profesionales. Este es el movimiento que tiene más sentido desde lo profesional. Los profesionales obligando a las personas a comprar en el FOMO, devolvérselas, frustrarlas, obligarlas a vender con miedo en el pánico, y después el cambio de tendencia. Ese es el escenario que tiene más sentido para un profesional. Es la forma más fácil en que ellos se pueden cagar en los operadores pequeños y lograr la mayor parte de ganancias. Es el movimiento que tiene más sentido, y de hecho fue el movimiento que se dio al final del mercado bajista pasado. Calcado como yo espero que se dé, no, sería un fractal, y un fractal no tiene por qué ser completamente calcado, pero sí nos da un contexto en lo que podríamos nosotros esperar con la acción del precio y con los indicadores. Creerían yo entonces que nosotros estamos en este punto, este rally de acá que se dio en julio del 2015, que alcanzó a llegar a la media de 50 periodos, muy similar a lo que estaría pasando en este punto.
Esa media fue la resistencia, no dejó que el precio pasara a esta zona y después tuvo una corrección relativamente rápida. Vamos a analizar el sentimiento de lo que pasó en ese momento y por qué este es el movimiento que tiene más sentido para los profesionales. Vean cómo este segundo rally rompió por poco la resistencia anterior, hizo un nuevo máximo. Acá muchas personas saltaron a comprar pensando que el precio ya iba a subir otra vez. Muchas de pronto tenían órdenes de compra esperando acá que fueron activadas aquí en este punto. Los profesionales los devolvieron, rompieron el soporte que se había formado, muy seguramente acá volvieron a vender en mínimo las manos débiles, pensando que el precio iba a colapsar, otra vez perder este soporte, el precio se va a ir a cero. Y aquí lo compraron los profesionales y muy seguramente lograron el mejor precio que ya muy seguramente aquí sí Bitcoin no va a volver a alcanzar nunca. Vean cómo después, y vean el contexto, eso es lo que yo quiero que analicemos. En este momento y en este rango hubo mucho tiempo para que las personas se posicionaran, no solamente los profesionales, sino también las personas de a pie, los operadores pequeños acumularan su posición. Si la tendencia hubiera cambiado aquí en este punto, no solamente los profesionales, sino también hubieran ganado mucho las personas que estuvieron acumulando aquí. Esas personas el mercado se encargó de sacarlas y vean cómo la subida posterior fue muchísimo más rápida, no les dio tiempo de posicionarse. Si acá tenían miedo de que eso se fuera a cero, acá estaban desconfiando y de un momento a otro toda esa desconfianza, ahí sí se les fue el precio. Creo que eso es muy parecido a lo que nosotros podríamos experimentar en las próximas semanas, no calcado, pero sí tendría mucho sentido para los profesionales. Las personas que están comprando por encima de 4.500, por encima de $5.000, pensando y ya asumiendo que el mercado ha cambiado la tendencia, pues esas personas muy seguramente, si termina pasando esto y los profesionales lo vuelven a bajar cerca a 3.000, esas personas que compraron en este punto van a vender por miedo, van a vender en pánico, van a vender en pérdidas y van a ser la ganancia de los profesionales que llegar a este soporte tan importante podrían ya mucho más rápidamente venir y hacer el cambio de tendencia. Eso es lo que yo veo. Pueden ustedes compartirlo o no, igual me encantaría leer en los comentarios, mientras sea con respeto, lo podemos discutir perfectamente. Si ustedes tienen otro conteo y me comparten la imagen, la podemos discutir. Esto es lo que yo veo, que me parece que tiene mucho más sentido. Si el precio termina la semana por encima de la media de 50 y arranca una vela completa que se dé por encima de la media de 50, pues las probabilidades que yo le daría al cambio de tendencia serían muchos más y yo ya esperaría una corrección ya más considerable para tomar una posición más grande. Yo no me caso tampoco y que voy a estar bajista y me voy a quedar bajista hasta que no se dé lo que pase, no, si el mercado me cumple parámetros para yo pensar que ya estamos en un mercado alcista y el máximo swing, el parámetro que me hace a mí creer que ya Litecoin cambio de tendencia es el máximo swing con Bitcoin todavía está en 8.500 y es posible que Litecoin haya cambiado su tendencia y Bitcoin no, pues yo diría que al menos matemáticamente es posible. A partir de este punto, para que Bitcoin haga una bear trap y haga un mínimo por poco, sería entre 40 y 50%, una caída de 40 y 50%. Lo que Litecoin tendría que caer para invalidar este impulso y hacer un nuevo mínimo sería desde el tope más de un 70, si no estoy mal, casi un 80%. Entonces sí creo que es posible que incluso Bitcoin haciendo un nuevo mínimo, Litecoin logre mantener este impulso y en el peor de los casos hacer un doble piso. Eso es lo que yo veo entonces con Bitcoin. Ese es mi escenario para las próximas semanas, para esta semana y de pronto para la siguiente. Sí esperaría como máximo el precio en la media de 50 periodos. Si el precio me muestra una señal de debilidad y una vela shorteable, le metería un muy buen short en ese punto. Todavía no estoy en short y de hecho les dije que estaba en largo. Esta subida con el grupo, he dicho, no era nuestro escenario principal y muy seguramente no ganamos todo lo que podíamos haber ganado con esta subida. No estábamos en short tampoco porque estábamos en una zona de trampa y teníamos una exposición en el mercado cripto, digamos, considerable. Les había dicho yo a mi grupo, no vale la pena tener más de la mitad del portafolio. Algunos tenían más exposición y ganaron un poco más. Nos perdimos una parte de las ganancias de esta subida, pero desde que el precio ha llegado a este punto le hemos metido 3 trades en BitMEX con los que yo esperaría y espero que ellos ya hayan ganado muchísimo más de lo que se hubieran podido haber ganado con este o habiendo tomado un trade acá
que era demasiado arriesgado y que no había señales en el precio de que te iba a dar ese trade. Habíamos hablado de que se podían tener órdenes stop de compra en este punto que eran arriesgadas y algunos lo hicieron y ganaron también por eso y los felicito. Pero eso es el escenario que yo veo entonces. De hecho, con esta subida y el primer short que le metimos fue al menos por los 5.300, viendo ya la super sobrecompra que tenía en el corto plazo, lo alcanzamos a cerrar por acá. Estábamos esperando que el precio cayera a la media de 200 periodos para nosotros buscar otra posición en largo. El precio no llegó a la media de 200 periodos, se lateralizó un poquito antes, nos dio unas colas acá y nos dio entrada o nos dio señal para entrar en largo. Estábamos esperando el precio más abajo, pero el precio nos dio señal de entrar y nosotros entramos. ¿Por qué? Porque aquí no se trata de adivinar el precio. Se tiene un análisis técnico, si el análisis técnico se cumple, perfecto. Pero si no, el análisis técnico es solamente un aspecto del plan de trading. Si lo que se sigue es un plan precisamente, y si el plan se da y te dice que hay que entrar, se entra, esté donde esté el precio, así no sea donde tu escenario principal de análisis técnico te lo diga. El riesgo perfectamente definido, gozamos de la mayor parte y de hecho se los puedo mostrar acá. Vimos la lateralización, marcamos la entrada, arriesgábamos 1.86 y nos mantuvimos en la posición acá. Cuando superaba este punto aquí protegimos nuestra posición, identificamos, llegó a nuestras posiciones y finalmente cuando vimos que el mercado estaba tomando debilidad apretamos nuestro stop loss y nos terminó sacando el stop loss acá con esta caída. El precio siguió cayendo, esperábamos el precio en este momento otra vez por 4.500, 4.600. Nos marcó un doble piso acá, una vela de compra, acá otra vez, se las voy a mostrar aquí. Lo esperábamos, aquí les había puesto a ellos, lo esperábamos en la media de 200, pero el mercado nos dio otra entrada, más arriba, nos marcó incluso un doble piso. Poco riesgo, mucho potencial, le entramos otra vez y ahí estamos en esa posición. Esta fue la que entramos ayer y todavía estamos en ganancias. Cuando el precio nos superó la media de una hora, protegimos la posición sobre el stop loss y ahí estamos. Creo que el mercado va a caer, pero no estoy en corto. Si el mercado sigue subiendo, pues yo sigo ganando con él. Si el mercado me muestra señales de debilidad y me da una señal de corto, pues le entro en corto y con el riesgo igual definido. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer como traders. Esto es lo que yo les quería compartir desde lo técnico. Esto es lo que a mí personalmente me dice que desde lo técnico no hemos encontrado el cambio de tendencia. Todavía es muy factible que nosotros veamos otra etapa del mercado bajista, otra corrección que le meta miedo a la gente, que nos pueda llevar al menos en el corto plazo a los 4.000 otra vez, pero yo creo que nos va a volver a llevar sub 4.000 y de pronto nos haga una bear trap por debajo de los 3.000, donde yo esperaría a ver, dependiendo del contexto de que se esté dando, yo ya hacer una mejor compra y con proyección de largo plazo. No es que yo esté tratando de adivinar, simplemente es el escenario que tiene más sentido para los profesionales, para que ellos ganen. Adicional a eso, y ya dejando el análisis técnico y dejando muy claro que es el análisis técnico exclusivamente lo que me dice a mí que no hemos cambiado la tendencia, pero adicional a eso también quise ver los fundamentales de Bitcoin, cómo está la red en este momento y si de verdad pues los fundamentales también van acorde con que estamos en un mercado alcista. Yo en una ocasión les dije, casi que todos los mejores traders de la historia coinciden en que uno debe tomar las posiciones en las que el análisis técnico y el análisis fundamental vayan de la mano. Si van de la mano y van en la misma dirección, ustedes tienen mayor probabilidad de ganar. En este momento entonces vamos a pasar a hacer el análisis fundamental, donde yo tampoco veo tanta fortaleza en la red de Bitcoin como tal. No vamos a hablar ni de noticias, ni de lo que ha dicho tal persona, ni de lo que ha dicho tal agencia, ni tal gobierno, ni tal rumor, ni nada. Vamos a hablar de cómo está la red de Bitcoin en este momento. Entonces vamos a pasar a eso y con eso concluimos este video de hoy. El análisis fundamental que les quiero compartir es realmente muy sencillo. Si es verdad que nosotros estamos empezando un mercado alcista y sí,
lo estamos empezando apenas, pues ya estamos viendo como la red empieza como a tener un impacto. Vean el mempool, este es el mempool, el tamaño del mempool, que son las transacciones que están esperando por ser confirmadas. Estamos apenas iniciando un rally, está apenas volviendo a haber interés por Bitcoin, lo que hemos visto, Google Trends marcando máximos de hace yo no sé cuánto tiempo, mayor número de búsquedas en Google y en toda la vaina, pero si ese interés está apenas subiendo y apenas está empezando, vean cómo estamos en máximos del año en las transacciones que están esperando por ser confirmadas. Si hay tantas transacciones esperando por ser confirmadas, eso quiere decir que las comisiones por transacción también han aumentado. Vean lo que han aumentado. De venir a pasar menos de $1 a finales de marzo, en este momento están por encima de los $2. $2 en promedio por mandar una transacción con Bitcoin y apenas estaríamos empezando el mercado alcista. Aquí ya uno empieza como a pensar, vean, estas también son fees, las comisiones que se le están pagando a los mineros en máximos de un año. Acá estamos viendo desde abril del 2018, máximos de un año. El hash rate, que es pues la capacidad pues computacional, también estamos viendo cómo había venido subiendo consistentemente, empezó a disminuir en los últimos días. Esto y es importante, de pronto no tanto en términos de la dificultad ha venido aumentando otra vez. Esto es importante porque es muy posible que después volvamos a empezar a hablar del tema de los mineros. De hecho, yo creo que en este momento uno de los agentes más activos que puede estar shorteando el precio pueden ser los mineros. ¿Por qué? Porque hemos visto y llegamos a ver cómo los mineros por debajo de los $5.000, por debajo de los 3.800, no estoy mal, no me acuerdo, muchos dejaban de ser rentables. Yo les demostré también una vez cómo pues no se puede hablar en general de todos los mineros porque es un mercado global y siempre va a haber algunos otros que minan y todavía son eficientes, pero los que no son eficientes y llevan minando todo lo que lleva el año y han venido acumulando ese Bitcoin en todo lo que lleva el año, ellos con los futuros tienen una oportunidad para garantizar que los Bitcoin que han minado los pueden vender a $5.000 y en el caso de que el precio se les devuelva, ellos puedan seguir operando con el corto que tomaron sin tener que vender de sus Bitcoins, pues ellos pueden seguir operando. Para eso son los futuros, no tanto para especular, sino para hacer cobertura. Eso creo que es algo que puede venir a pasar, que los mineros empiecen a shortear fuertemente el precio de Bitcoin. Tendría también todo el sentido del mundo y de hecho eso es lo que hacen todos los mercados en commodities y con petróleo y con arroz para eso es que sirven los futuros realmente, para eso es que sirven los derivados financieros. Entonces creo que ese era muy simple, más que todo con las comisiones y con el tamaño de la mempool, cómo hay un impacto ya en la red de Bitcoin y apenas estaríamos supuestamente empezando el mercado alcista. Se los debo entonces a que ustedes saquen sus propias conclusiones, a que me las compartan si quieren con respeto y discutimos todo lo que quieran. Por último, invitarlos a mi página web ercriptoanalista.com, donde les estaré compartiendo cositas interesantes en el blog el fin de semana. A los miembros les acabé de dejar el segundo video de nuestro módulo de Wyckoff para que lo revisen, está muy interesante. Con eso ya entonces me despido y les pido como siempre que exploten ese dedito arriba, compartan el video, suscríbanse si todavía no lo han hecho y nos vemos entonces más adelante. Déjenme todos sus comentarios. Saludos.